Siempre supe que en algún momento iba a hablar de este tema. La verdad quería esperar un tiempo más, pero siento que ya ha pasado suficiente. Y a estas alturas no parece haber nada nuevo sobre Shingeki no Kyojin, serie a la cual ya uno quiere darle un cierre definitivo, pero no viene mal rememorarla un poco con algún que otro video en especial. Lamentablemente en esta ocasión no venimos a glorificar algo justamente de Shingeki, sino más bien a exponer un lado muy oscuro de esta obra, porque cada vez que el fandom correspondiente a este shipeo es protagonista, siempre resta más de lo que suma, y además está decir, día de hoy el ship más polémico de todo Attack on Titan, y no hace falta ser un experto para saber el porqué, no solo porque se discute su canonicidad como tal, sino por su desarrollo, algo que claramente esta pareja no tiene. De hecho, es tan así que millones a lo largo del mundo se sorprendieron cuando al final tanto Eren como Mikasa demostraron ser más cercanos de lo que aparentaban. Pero no nos adelantemos, que hay mucha tela que cortar. Viendo que mi anterior video sobre el herejizo está siendo muy bien recibido por ustedes, eso que ni siquiera es un video actualizado, sino que fue uno resubido de hace un par de años desde mi antiguo canal eliminado. Dicho eso, planeo actualizar ese video en un futuro, pero hoy le toca a la otra cara de la moneda, a ese ship en donde siempre se están esmerando por hacerlo ver más complejo de lo que realmente es. Así que antes de arrancar de lleno, les comento que si les está gustando el contenido del canal, un like me ayuda mucho y les pido por favor que se suscriban para estar al tanto de futuros proyectos. Dicho todo esto, comencemos. Antes que nada quiero aclarar que realmente no tengo problema con el ship de Eren y Mikasa como tal. La verdad, cada quien puede shippear lo que quiera, y de hecho yo también fui fan de este ship durante un tiempo, sobre todo en los inicios de la obra. El problema es, y siempre fue, su fandom lleno de gente tóxica, intensa y demasiado inmadura. Sin embargo, una cosa no quita la otra. Que no tenga problema con el ship no quiere decir que tenga sentido, que esté completamente fundamentado o incluso llegar a estar de acuerdo con quienes dicen que es de los mejores en la industria shonen. Ya esto sí me parece demasiado. En serio, se nota que algunos directamente muchos animes no ven. Pero en fin, creo que nadie, ni el eremita más fanático posible, puede negar la enorme sorpresa que generaron los últimos episodios del manga, donde se mostró a un Eren aparentemente más preocupado por Mikasa de lo habitual, e incluso llegándola a mirar con otros ojos. Todo para terminar con la tan polémica escena del derrumbe del protagonista ante los ojos de un Armin que lo mira bastante asqueado por su reaccionar, una reacción que a día de hoy sigue generando mucho debate, tanto por lo llamativa como por lo meme que fue, pese a que pueda o no tener sentido en el protagonista. Pero ahí está el problema, fue llamativo por lo menos, porque Eren precisamente no era un personaje que mostraba sentimientos románticos por nadie, todo lo contrario, era un protagonista serio, enfocado en los titanes, con el odio y la determinación de destruir al resto del mundo con tal de proteger a los suyos. Lejos estaba en Eren la palabra amor, romance o pareja como tal. Y todo esto lo digo porque los eremika lo tienen muy presente, y por eso lo primero que saltan a decir es que para entender los momentos eremika hay que entender las sutilezas que mostraban tanto Eren como Mikasa. Es decir, que esos momentos entre comillas entre ellos estaban, pero tenías que saber verlos. Y todo esto se traduce, según ellos, a cosas como un pequeño roce de manos, que Eren le diga a Mikasa que se corte el cabello por supuestos celos de Jan, las miraditas del atardecer y, como no, el entre comillas anillo de compromiso, como le llaman a la bufanda. La famosa bufanda que simboliza la eterna unión amorosa entre Eren y Mikasa. La bufanda del amor. Ya vamos a hablar de la bufanda más adelante igual. La verdad que la tergiversan muchísimo. Aprovecho y digo que estos puntos sutiles son exactamente cosas que este fandom critica de otras parejas, tanto en Shingeki como en cualquier otro anime. Pero si están presentes en el ship que tanto les gusta, tienen todo el sentido del mundo, son los indicios sutiles más perfectos del shonen, o como normalmente dicen, no tienes la sabiduría para comprender la
complejidad de esta dramática pero apasionada gran pareja. Pensemos un momento, los momentos entre Eren y Mikasa son supuestamente sutiles, ¿verdad? Y mayormente dentro de este fandom se alega que esta pareja es compleja, dado que está ambientada en un contexto totalmente caótico, lleno de guerras, destrucción y muertes por doquier. Por ende, se puede entender que Isayama no haya desarrollado los suficientes momentos para consolidar, o mejor dicho, darle un desarrollo más adecuado a esta potencial pareja. Y si bien tengo que darle la mano a aquellos eremicas que reconocen que el ship carece de momentos suficientes para poder haber sido una pareja como tal, con desarrollo y construcción más que necesarios, eso justamente termina dejando en evidencia lo forzada que era esta pareja. Vamos al grano. Ya en pleno 2025 sabemos que al final Eren estaba enamorado de Mikasa, o mejor dicho, se enamoró gradualmente de Mikasa, ya que al inicio él no tenía ese tipo de interés, pero para ser bueno vamos a decir que era por tema de los titanes, el vengar a su madre, conocer la verdad en el sótano y demás, que sí, fueron ciertos. Después Eren crece, cumple 19 años, descubre la verdad sobre los titanes y que el mundo los odia y demás. Y bueno, entre tantas cosas, parece que en algún punto de la obra empezó a ver a Mikasa de otra forma. Dejó de verla como su aparente hermana adoptiva, a la cual cada vez que podía se la sacaba de encima anteriormente, pese a que sí, tengo que reconocer que Wit hizo un poco de las suyas en el anime con Mikasa, aunque también la favoreció en algunas escenas, vamos a decir las dos cosas. Y en algún punto teorizamos que le empezó a gustar. Y esto lo digo porque al final él le confiesa esto a Armin, que lo piense por 10 años y demás cosas. Pero ahí está el problema. Todo esto nosotros lo teorizamos. Nos imaginamos algún posible momento en algún punto de la trama fuera de escena que a Eren empezó a gustarle Mikasa. La empezó a ver de otra manera. Le pareció atractiva, lo que fuese. Pero esto es una hipótesis que uno se hace. No es un indicio explícito ni en el manga ni en el anime. No se explica, no se da a entender y no se insinúa. Y no, la escenita esa donde todos están sonrojados en el atardecer y Eren al final le hace una miradita a Mikasa, no sirve como indicio meramente explícito. Eren estaba hablando para todos, expresó su deseo de salvar a todos. Claramente involucra a Mikasa, de la cual ya podemos intuir que en ese momento estaba enamorado. Este momento va enlazado al final con las acciones de Eren. Este fue un spoiler del propio Eren sobre lo que él quería dejarle a sus amigos, una larga vida, y por eso hasta Jan se sonroja y lo reprende. En ningún momento de la obra nos dan una viñeta o un mísero pixel de Eren mostrándonos cómo cambia su perspectiva hacia Mikasa, o desde qué momento realmente le empezó a gustar. Y esto el fandom eremita lo sabe y lo admite. Para mí que sí, porque justamente en todo momento se están atajando con lo sutil. Es más, para no repetirles exactamente los, entre comillas, argumentos más comunes que da el fandom eremita, se los voy a dividir en 3 puntos. El primero es que se atajan con que Shingeki no es un manga romántico y por ende esta y las parejas que puedan darse allí no tendrán los momentos suficientes para ser complejas o de plano ya desarrolladas. El segundo es el contexto que envuelve a Shingeki y cómo nunca pudo permitir que Eren y Mikasa supuestamente estén juntos al final. Y el tercero es la bufanda, como no podía faltar. Aquella cosa que supuestamente enmienda toda la ausencia de momentos románticos de esta potencial pareja. Bien, voy a ser sincero y bueno a la vez. El primer punto se los voy a dar a favor. Shingeki no Kyojin claramente no es ni fue un anime de romance. Muy lejos de serlo, acción, destrucción, titanes, muerte, dolor, tragedias, odio, racismo y muchas cosas más se hacen notar a lo largo de esta obra. Y el amor, sí, lo vimos, pero muy poco y casi nada. Y está bien, la obra no trata de eso, por ende, cuando Hajime Isayama, autor y creador de este maravilloso universo de titanes, a cada rato se le bombardea con preguntas en cada entrevista que da acerca del romance en su obra, que conteste que cada supuesto romance que pudo haber existido lo haya manejado mal o sin tanta profundidad tiene sentido. No es su fuerte, se ha cansado de decirlo y de hecho está bien que no lo sea, porque su fuerte precisamente es la historia, el desarrollo de personajes y justamente presentar una trama más que interesante para el lector, como lo terminó siendo la de Attack on
on Titan. No tiene por qué ser un experto en algo que claramente no domina, ya que para eso existen los famosos rom-com o los shoujo, que están completamente centrados en el romance. Por ende, aquí los eremika sí se pueden defender tranquilamente, pero aquí este fandom no parece darse cuenta que están dejando ver lo forzada que es esta pareja todavía, porque desde el vamos, si tu primera defensa ante las críticas, es decir, que el anime que protagoniza esta pareja no es de romance, no se centra justamente en eso y por ende se entiende la carencia de momentos, entonces claramente estás admitiendo de una forma u otra que tanto sentido no tenía tu potencial pareja. La obra defiende tu pareja desde la perspectiva de que no trata sobre eso, pero eso no quiere decir que tu pareja tenga sentido. Al contrario, si esta es una de tus defensas, estás empezando a atajarte porque muy en el fondo sabes lo forzada que era esta pareja de concretarse con lo que tenía, y por eso no te queda otra que decir que es un shonen de peleas, que no va de romance, que se entiende que el autor no desarrolle tan bien los momentos y demás cosas. Válido, pero solo para demostrar la realidad del manga, no de la pareja. Pero bueno, vamos a darles este punto. Ahora bien, ¿qué pasa con el contexto de Shingeki no Kyojin? Básicamente el fandom eremika atestigua que Eren y Mikasa no pudieron estar juntos al final, dado el trágico final que tuvo Eren. Como este último tuvo que lidiar con todo para darles una mejor vida, tanto a Mikasa como a los demás. El mundo de Shingeki no le permite a esta potencial pareja estar unida, porque ya desde un inicio Eren estaba destinado a hacer lo que tenía que hacer, además de la maldición titán que llevaba y que al final lo terminaría matando de una u otra forma. Tal y como vimos en uno de los caminos donde Eren le muestra a Mikasa una vida más pacífica junto a ella, pero como al final este termina muriendo y dejándola sola, en un contexto en donde incluso se atrevieron a abandonar a Armin a la suerte y donde claramente Mikasa no puede ser feliz. Y vamos a ver, primero, el contexto de Shingeki no Kyojin fue trágico, sí, pero para todos los personajes del elenco. Sufrieron un montón de muertes y pérdidas de muchos seres queridos, además de los momentos desgarradores que tuvieron que pasar a lo largo de la serie cada vez que salían en acción. Así que esa idea de que el contexto de Shingeki solo perjudica al eremika está bastante fuera de lugar. Segundo, todo esto sería válido al 100% si desde un inicio Eren ya demostraba amar a Mikasa, si ya tenía pensamientos con Mikasa o algún indicio que muestre que la quería más allá de una compañera. Es decir, si todo lo relacionado a Eren y Mikasa de forma platónica se había construido desde un inicio, pero no, Eren al inicio no estaba enamorado de Mikasa. Y no, la personalidad estúpida, gritona y exaltada del primer Eren no es una excusa. Eren quería a Mikasa, sí, pero como familia. Eren en un inicio la vio de esa forma, como alguien más a proteger, a cuidar y a respaldar. Jamás hubo un pixel que diga que sentía algo más. Y esto no se esconde por la personalidad que tenía en aquel momento, o porque era más joven, o porque no sabía demostrarle a Mikasa su sentir de verdad, como mayormente tengo que leer en este fandom. No, todo eso son conjeturas o teorías que uno puede armar en base a creer que Eren podía o no sentir algo por Mikasa, solo que no sabía cómo expresarlo o que su enfoque inicial no le permitía expresarse de esa manera. Sea lo que fuese, no dejan de ser conjeturas que uno se hace porque explícitamente, repito, no se mostraron esas cosas. Por ende, el contexto de Shingeki no es que no le permite desarrollar la pareja. El contexto siempre fue así desde un inicio, y desde un inicio esta pareja no estaba desarrollada. En todo momento el amor era unilateral, y eso que Mikasa cada vez que podía se sonrojaba y decía que eran familia, negándolo con vergüenza cuando le preguntaban si ella y Eren eran algo más. Pero solo eso, todo desde el lado de Mikasa. Del lado de Eren no había esa perspectiva, y repito, ya sea porque Eren no tenía ese enfoque, tenía otras prioridades o no tenía bien definido lo que sentía por Mikasa, no importa, porque una vez más son conjeturas. Todo esto lo suponemos nosotros, porque en los inicios del manga en ningún momento se deja entender que Eren siente algo por Mikasa y supuestamente lo pausa o lo oculta o lo detiene por el problema de turno. No se muestra, así que el contexto como tal no es una excusa. Ahora, ¿qué pasa cuando Eren ya sí sentía algo por Mikasa? Bueno, podemos decir que sí. El contexto es una gran barrera para esta pareja, porque Eren, al hacer lo que tenía que hacer, ya no podía vivir feliz con Mikasa, ya no podía estar junto a ella porque iba a morir. Entonces aquí sí el contexto afecta a esta potencial pareja. Pero ahí está, una vez más, no es el contexto en su totalidad
realidad, es una parte del contexto y es la parte en donde supuestamente en algún punto Eren empezó a ver de manera romántica a Mikasa y en algún punto que, como ya dije anteriormente, pasó fuera de escena porque explícitamente en el manga no se muestra. Y Isayama brinda un nuevo escenario para esta pareja. En el anteúltimo episodio, donde Eren justamente le está mostrando otra vida a Mikasa a través de los caminos, otra vida en donde supuestamente abandonaron todo, se fueron a vivir juntos, pero Eren muere por su maldición titán, dejando a Mikasa completamente sola. Por no decir que abandonaron a su amigo, a la suerte y a todo lo demás. Pero les hago una pregunta: si Eren no tenía su maldición titán, si no estaban en guerra como estaban y no pasaba nada de lo que vimos en Shingeki, ¿podía el Eremika ser completamente oficial? Y esto no puede afirmarse, pero tampoco negarse, solo teorizarse, como todo lo que pasa acá. ¿Por qué? Porque si no tendríamos prácticamente nada del contexto de Shingeki, bajo qué escenas, momentos o futuros indicios podríamos llegar a decir que esta pareja puede o no ser canónica si prácticamente estamos eliminando toda la trama de esta historia. Una vez más, sin importar si el contexto influye o no, todos los supuestos momentos e indicios que tiene esta pareja se limitan a un what if, que si pasaba esto, que si pasaba aquello, si no ocurría esto podía ocurrir aquello, todas meras especulaciones. No hay ningún tipo de referencia que indique que esta pareja podía realizarse al 100%. Por eso decir que el contexto y la trama de Shingeki no Kyojin afectan significativamente a esta pareja y por eso no pudo terminar de concretarse no es del todo cierto, porque si bien podemos decir que es influyente, no lo hace en su totalidad, y cuando lo hace no es la única víctima, sino también el resto del elenco de personajes que sufren pérdidas constantemente. No pueden decir que Eren y Mikasa podían llegar a vivir felices cuando el contexto justamente no les deja ser felices a ninguno. No puede decirse que Eren y Mikasa podían ser una pareja solo porque pasó en los caminos, cuando dicho escenario ignora la verdadera personalidad de Eren y solo es un escenario que muestra un hipotético escenario, valga la redundancia, que sirve más que nada para empujar a Mikasa a tomar la decisión que tiene que tomar. Aprovecho y digo que exactamente de este escenario tengo pensado un video más adelante, así que no lo voy a profundizar tanto aquí, pero lo único que te voy a decir es que a día de hoy muchos no terminan de entender el verdadero propósito de este escenario como tal que Eren le muestra a Mikasa para ayudarla a tomar esa trágica decisión que terminó tomando. Muchos lo ven como un posible escape, como los verdaderos deseos de Eren, pero cualquiera que entienda cómo funciona el personaje de Eren sabe que esto está muy lejos de ser así. ¿De verdad ustedes creen que Eren seriamente abandonaría a Armin completamente a su suerte solo para estar con Mikasa? ¿Realmente creen que Eren puede ser capaz de hacer algo así? Y si lo creen, entonces no solo no entienden muy bien a Eren, sino que literalmente obvian el hecho de que no lo ha hecho. Por algo, Eren no concretó eso en la realidad y decidió continuar con su plan para asegurar el bienestar de Armin, Mikasa y compañía. Este escenario fue un camino alternativo, una escena necesariamente más para Mikasa que para Eren. Eren aquí está ayudando a Mikasa a que tome una decisión que sabe que le va a ser difícil, pero solo tiene que hacerlo ella. Por algo, Eren en este camino le dice que se olvide de él, que tire la bufanda y que siga adelante. Eren mismo está usando estas palabras hirientes porque sabe que Mikasa se va a oponer y va a tomar por fin la trágica decisión de acabar con su vida. Eso es exactamente lo que muestra este escenario. Esta es la realidad. Pero bueno, mejor me reservo para su respectivo video con muchos más detalles. El punto es que el Eremika no podría existir sin el contexto de Shingeki no Kyojin, o al menos debería decir el Eremika como lo conocemos. Puede existir una versión idealizada de este ship, como cualquier versión que encontramos en los Wattpad, fanfics y demás páginas ficticias, por parte de fans que tienden a inventar lógicas distintas para sus respectivos universos ficticios, cosa que está bien, pero justamente no viene al caso para una pareja que debe adecuarse al universo que le toque, por más caótico y trágico que pueda ser este. Para hacerla corta, Eren y Mikasa fueron víctimas del contexto de la serie, pero ese mismo contexto no es una barrera al 100% para su consolidación como pareja, porque nunca hubo un desarrollo de la misma en primer lugar. Todos los momentos y posibles indicios que existen son derivados de sutilezas o los famosos ¿qué hubiera pasado si? Es decir, todo lo que alberga esta pareja como posible indicio de fuerza para consolidarla es en base a lo teórico, mano a lo explícito o lo mostrado en el manga. Por ende, la excusa del contexto tampoco es válida, porque jamás estuvo desarrollada esta pareja en su totalidad como para que solo se tenga que decir que el contexto fue el responsable de impedir su oficialización, cuando verdaderamente nunca tuvo lugar en primer lugar, por más interés mutuo que exista entre ambas partes.
partes. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que a vos te gusta una persona y a esa otra persona también le gusta. Y digas que su amor no pudo ser porque no podías coincidir con ella con el tiempo, porque no tenían los mismos gustos, porque vivían lejos o por cualquier otra excusa que quieras poner. Lo cierto es que si hay amor entre dos personajes, o resulta o no resulta. Y eso se va dando a medida de que existe un desarrollo en esa pareja. Y este ship claramente no cuenta con eso. Y de ahí vamos al tercer punto, y a la carta más usada por el fandom eremika para atajarse completamente de las críticas: la bufanda, el anillo de compromiso que tanto alegan y tanto repiten los actores de voz de Eren y Mikasa. ¿Qué pasó con la bufanda? Bueno, básicamente para este fandom es la carta trampa, la última gran jugada maestra para demostrar que pese a las adversidades, los impedimentos, el amor siempre estuvo ahí, a través de esta bufanda. Como Eren no sabía expresar muy bien su amor hacia Mikasa, con este lindo gesto de envolverla en la bufanda, se puede intuir, atento a esta palabra, porque esto siempre se repite en este fandom, que Eren, sin decirlo, demostraba querer a Mikasa de forma romántica ya desde la niñez, al justamente darle este lindo gesto de envolverla con la bufanda. Mikasa valoraría esto y esta bufanda la atesoraría por siempre a lo largo de la obra. Yo creo que ni siquiera se la saca para bañarse. Le da una connotación especial debido a que fue el primer gran lazo de toda su vida. Siendo sincero, de parte de Mikasa, por más migajero que suene, lo puedo entender. La piba venía de perder a sus padres y estaba ultra traumada. Lo entiendo. Y que Eren, después de salvarle de ese gesto y ella tome la bufanda como un tesoro preciado, es comprensible. No es nada de otro mundo, la verdad. El problema es que quieren darle una connotación mucho más especial de lo que realmente tiene. Pero debo decir que la culpa no la tiene solamente el fandom eremika acá, sino también varios de los seiyus, ya sea de Eren, Mikasa, de Armin y algún que otro por ahí que le preguntaron acerca de este tema, que la verdad responde más por obligación que otra cosa. Cosa que este fandom no parece entender todavía, que los actores de voz son solo eso, actores que prestan su voz, no tienen más autoridad que esa. Todo lo que salga de la boca del autor es lo que hay que tener en cuenta, nada más. Y por parte de Isayama, bueno, la verdad que este señor se nota que está hasta las manos tanto de los eremika como de prácticamente todo el mundo que le pregunta algo acerca ya no solo de Eren y Mikasa, sino del romance en su obra. En cada entrevista que da sale a decir cosas como que el romance no es su especialidad, que entiende que haya críticas hacia el romance en Shingeki, porque justamente no se especializa en algo así, y la famosa declaración de que en algún momento de la historia, precisamente cuando Mikasa está a punto de besar a Eren antes de que los titanes los maten, él planeaba dibujar un beso entre ambos, solo que de hacerlo no sabía cómo proseguir con la relación y por ende con la historia de Eren y Mikasa. Para. Esto es clave, ¿eh? El mismo Isayama que los eremika tanto alegan a que tuvo pensado algún que otro indicio para Eren y Mikasa y que no pudo hacerlo, ya sea por vergüenza, por falta de tiempo, por el contexto de la obra y demás excusas, está literalmente admitiendo que de haber dibujado un beso entre Eren y Mikasa en una escena donde literalmente no correspondía a algo así, de Mikasa se entiende porque buscaba cualquier excusa para besar a Eren. No sabía cómo seguir con dicha relación después de eso. ¿Eso está diciendo Isayama en verdad? Entonces, ¿con qué cara dicen que esta pareja estaba destinada o que es súper compleja y no se pudo desarrollar bien o que tiene indicios sutiles? Si el mismo autor está admitiendo que no sabía qué hacer con el eremika si llegaba a dibujar un beso en esa escena y esto era a mitad de temporada. O sea, en ese entonces él tenía clarísimo que Eren y Mikasa no podían ser una pareja porque ni él mismo sabía cómo seguía la relación después. Y sí, se entiende perfectamente que no sepa porque Eren nunca había demostrado un amor más que fraternal por Mikasa. El amor siempre fue unilateral y un amor basado en gran parte a un gesto que Eren tuvo con ella. Un gesto que, repito, desde la perspectiva de Mikasa se entiende que tenga tanto valor, pero Eren la ayudó porque le nació hacerlo, no porque quería enamorarla o quería que ella se enamore a futuro de él. Y aquí entra la bufandita. La connotación romántica que se le da a esta bufanda se le da cuando Shingeki termina, cuando pasa toda la historia de Attack on Titan y salen todos estos dichos de que la bufanda era su anillo de compromiso y demás giladas. ¿Saben qué otra pareja inició con este mambo de la bufanda para con
concretar entre comillas un romance? Sí, el Narujina. Y sí, la escena de Eren y Mikasa de niños con la bufanda es un poco más antigua que el montaje de la bufanda entre Naruto y Hinata en The Last, pero la bufanda de Mikasa tiene la connotación romántica que el fandom eremika le da posterior a todo Shingeki, cuando quieren unir todos los cabos sueltos y la anexan a la escena de la bufanda. Por ende, lo de la bufanda se puede tomar como que inclusive no es algo meramente original de esta pareja, es un concepto prestado, a mi forma de ver un poco mejor trabajado, porque todo lo que se trabajó en el Narujina fue malísimo, pero que no deja de ser un gesto más valorado por Mikasa que por Eren. O sea, la mina lo quiere besar aquí, el tipo la aleja y le dice: te pondré la bufanda cuantas veces quieras. Amigo, la supuesta mina que te gusta te quiere comer toda la boca y vos la alejas y le dices semejante pelotudez, y tu fandom después me quiere argumentar que te gustaba desde el inicio. Déjate de joder, no seamos malos. No, es que Isayama tuvo vergüenza. ¿Qué iba a tener vergüenza? Tremenda excusa para no hacerse cargo de este hombre también. Si en esa misma declaración te está diciendo que no sabía cómo seguir con la relación si dibujaba el beso. Déjate de joder. Hasta el propio autor era consciente de que esta pareja no se podía cumplir. Y no por el contexto, sino porque él no había dado los motivos ni los indicios suficientes. Y lo poco que tenía para ambos no terminaban de darle fuerza a la pareja. Aparte, seguían de un Isayama que está hasta las pelotas de dar entrevistas para que le pregunten las mismas cosas pelotudas de siempre. Increíble la labor periodística en Japón, ¿eh? Ni una pregunta interesante. 4 entrevistas va dando y siempre aclara que su personaje favorito es Jan, como ya lo había dicho como 5 veces antes. Cada vez que habla del eremika o de cualquier aspecto romántico de la obra, siempre dice las mismas cosas, que no es experto en romance, que si la gente entiende que a Eren y a Mikasa le faltaron momentos como pareja es porque el contexto no lo permite y demás. Un autor que está completamente convencido de que su ship tiene sentido, lo defiende a capa y espada. No se ataja diciendo que su manga no es de romance. Por ejemplo, Kishimoto lo hace, como el... Sí, no lo voy a negar, pero defiende al Narujina y al Sasusaku, y cada cosa que dice es más contradictoria que la anterior, pero al menos le valoro que defienda a las parejas que él supuestamente siempre quiso realizar, y creo que es así, porque si no, no se esmeraría en decir todo el tiempo que las tenía planeadas. Ese es un autor que está convencido de las decisiones que toma, por más tonterías que pueda llegar a decir para defender a esas parejas, porque sí, cada cosa que dice Kishimoto es una tontería más grande que la anterior, pero bueno. Otra cosa, ¿cómo que anillo de compromiso? Se supone que Mikasa superó la muerte de Eren, pudo volver a ser feliz, se casó y tuvo una familia. ¿Qué anillo de compromiso tiene con Eren? ¿Que no se la ve justamente con un anillo de casada en esta imagen? ¿Por qué tiene que haber gente que busque en el guión de un Blu-ray a ver si esto se confirma o no, cuando en el manga y al final de los créditos del anime se termina dejando ver que se casó y fue feliz con su nueva familia? ¿Por qué este fandom no deja crecer como personaje a Mikasa? ¿Por qué la sigue estancando y rebajándola a ser una esclava de Eren, cuando el mismo Eren quería verla feliz y que tenga una larga vida como tanto ansiaba? Y quiero suponer que a estas alturas no eres de esos que creen que Mikasa es casta, el tema de las flores blancas, la castidad y demás. Quiero creer que sos un poco más inteligente, por lo menos quiero creer. Igual, siendo honesto, ¿cómo se nota que Mappa les tenía un tremendo cagazo a los eremika, que animen la escena de Mikasa y su familia en los créditos, más que una decisión cinemática? Se nota a kilómetros que querían hacer esto lo más desapercibido posible, pero subestiman mucho internet. Los fans no tardaron en percatarse de ciertos detalles que la verdad el manga ya confirmaba, y al hacer este tipo de escenas en los créditos le reviven una tenue posibilidad a un fandom que quiere hacerlos creer que Mikasa no se casó, cuando la verdad es cruel que Mappa les haga esto. Les da ilusiones a los eremika que no existen y que el autor no necesita aclarar porque el manga lo deja claro. O sea, ¿qué otra lectura necesitas para entender una imagen como esta? Es Mikasa con un bebé en brazos y el tipo parece tener todos los rasgos de Jan, y ahí va otra polémica innecesaria más. No entiendo por qué a día de hoy se esmeran en decir que este tipo no es Jan. Buscan lo imposible para negar esto. No es Armin, gente. Esto ni siquiera es un boceto hecho por Isayama, es un fanart. Mínimo infórmense antes de decir estas tonterías. No tiene los rasgos de Armin, y además, incluso si fuese Armin, o sea, imagínate si llegase a ser Armin en verdad. No cabe duda de que lo que sostiene Mikasa es un bebé, y es suyo, y es exactamente el mismo bebé que Jan tiene en su sueño con ella. Ahora, puedo entender que los eremikas se enojen si Jan se quedó con Mikasa, porque claramente el ship de Jan y Mikasa tampoco estuvo desarrollado. No tiene indicios suficientes y Mikasa siempre estuvo embobada por Eren. Aquí los entiendo completamente. Pese a que el favorito de Isayama, para secreto de nadie a esas alturas, es Jan, y supuestamente se dice que Mikasa está inspirada en una chica que alguna vez conoció en un café y le pareció atractiva. Y esto, ya lo intuyo yo, creo que también es la fémina favorita del autor, debido a que
que su firma es precisamente con su voz. Pero que ambos personajes sean sus favoritos no es motivo suficiente para que los empareje. Se entiende el malestar eremita en este punto, pero lamentablemente el autor terminó decidiendo eso. Y sí, fuera de escena. De un momento a otro nos tenemos que tragar que en algún punto de la historia Mikasa afronta la muerte de Eren, se vuelve a enamorar y esta vez de Jan, que seguro estuvo ahí siempre acompañándola y tuvieron su respectivo familia. Todo migajero porque sí, Jan, te quiero y respeto mucho, pero lo migajero no se te fue nunca. Lamentablemente aquí el autor hizo exactamente lo mismo que con Historia, dejarla con un tipo fuera de pantalla, sin explicar nada, sin desarrollar nada y dejándolo todo a la interpretación del lector. ¿O qué? ¿Me van a decir que lo de Historia está explicado? Como que un tipo que le tiraba piedras y se arrepintió trabajando y así llegó Historia y demás. En serio, Isayama, podías poner a cualquier otro personaje ahí y quedaba mejor que esta porquería. Horriblemente implementado, igual que en el caso de Mikasa. Ahora, si me preguntan, personalmente prefiero que Mikasa se quede con un tipo que ya conoce, que sabe que la quiere y que sabe que es una gran persona y gran amigo de la persona que amó alguna vez. A un random desconocido que pusieron ahí por una causa para ganarle tiempo a Eren de hacer el retumbar. Pero esto prefiero yo. Evidentemente el fandom eremita no. Por eso hacen lo posible e inclusive llegan a considerar mejor la idea de que efectivamente Mikasa se haya quedado con otro random como Historia o que Mikasa adoptó un niño del orfanato solo porque en dicho panel supuestamente no se ve la marca Subamito, la mano de ese bebé. El bebé es literalmente el mismo que en el sueño de Jan y dicha mujer en ese sueño era Mikasa. ¿Por qué Isayama va a replicar el mismo bebé en las manos de Mikasa visitando la tumba de Eren si supuestamente es otro y más aún adoptado? No tiene sentido, es lo que es y entiendo que moleste, pero claro, la hipocresía aquí también está presente. Como es Mikasa, pegamos el grito en el cielo, pero si es Historia, a nadie le importa. Total, ya cumplió con su desarrollo en un arco previo, ¿no? Que se arregle con lo que tiene. Mikasa tiene que ser para Eren, no se puede casar, no puede afrontar su muerte, no puede volver a ser feliz, tiene que llorarle por 10 años o más, tiene que sufrir diariamente su muerte, no puede progresar en la vida, no puede tener 2 dedos de frente, sentarse y formar una familia para vivir esa larga vida que Eren justamente le dio. Nada de estas cosas, nada. Para este fandom puede hacer Mikasa. Literalmente lo que cualquier persona en el mundo hace para afrontar una pérdida, superarla y seguir adelante. Bueno, este fandom le niega completamente eso a Mikasa. Y aquí entra el verdadero propósito de este video. Y es demostrar que este fandom es demasiado migajero. Se conforma con leves acontecimientos que supuestamente podían llegar a mostrar algo, con supuestos dichos de ciertas personas, con hipotéticos casos que pudieron haber pasado si los reales en la obra no pasaban, con algunas canciones supuestamente si sigues la letra puedes interpretar a que da lugar a la relación de Eren y Mikasa. Todo conjeturas y perdónenme, pero solo son eso, migajas, migajas, migajas y más migajas. Esto a cualquier otro ship lo hacen pagar. Al Narujina, por ejemplo, hoy se lo mata exactamente por el pobre desarrollo que tiene. Y el Eremika tiene más o menos la misma base. Todo lo relacionado a esta pareja son supuestos. No tiene un desarrollo construido. Su mismo autor admite que no sabía qué hacer si se besaban. Y por más que post time skip Eren supuestamente haya cambiado su visión hacia Mikasa y la vea con otros ojos, en todo momento prioriza más el verla bien, que sea feliz y que tenga una buena vida, más que estar con ella. Sí, él se lamenta, quiere estar con ella, con sus amigos, seguir viviendo, pero ya sabiendo que no lo puede hacer, sabiendo su cruel realidad, decide dejar de ser egoísta y velar por la seguridad de sus seres queridos. Eso habla muy bien de Eren, pero solo de Eren. Mikasa, por su parte, hace lo que puede. Ella no tiene la madurez que Eren tiene para abandonarlo así nomás. No puede, lo intenta, pero no puede. Y solo cuando se ve obligada a tomar la crucial decisión de matarlo, es cuando entiende que posteriormente, pese a seguir siendo la persona más querida y valiosa para ella, puede volver a ser feliz con otra y seguir adelante con la pérdida de Eren. Pero todo esto no quiere decir que la pareja estuvo ahí siempre o que tenía todo el sentido del mundo. Lo que demuestra es que esta pareja está llena de improvisaciones, lleno de momentos tergiversados que el autor iba dando para que supuestamente entendamos que pese a que Eren la quería, no podía estar con ella. Y en ello, Eren tiene la madurez para dejarla ir y que sea feliz con una nueva vida, pero jamás se desarrolla. Lo que se desarrollan son los sentimientos de los personajes, pero así no funciona
funciona una pareja. Una vez más, una pareja se construye por momentos, por química, por compartir algo que los haga identificarse como una posible pareja. ¿Y saben qué es lo peor? Que por más que Isayama se ataje diciendo que no sabe, sí lo ha hecho en su obra. Una pareja sutil y bien construida, en mi opinión, es la de Armin y Annie, por ejemplo, que iniciaron siendo antagónicos. Annie fue cambiando su visión con Armin. Armin se fue enamorando gradualmente con el tiempo, de manera explicada y detallada, ya que él también cuidaba de ella cuando estaba cristalizada. Annie se enteró de eso, los dos comienzan a tener momentos, se comprenden mutuamente y dejan fluir lo que sienten. Despacio, de a poco, pero lo dejan hacer. Y todo esto de una manera sana, sin obsesiones de por medio, cosa que Mikasa, por ejemplo, tiene con Eren. Ella ama a Eren, no es secreto para nadie, pero también estaba obsesionada. Y sí, su trauma tiene que ver, lo entiendo, pero una cosa no quita la otra. Ella estaba muy obsesionada con Eren, no podía despegarse de Eren. Y a Eren, justamente al inicio, le molestaba e incomodaba demasiado. La excusa con la que los eremitas salen para defender a Mikasa con su obsesión es que Eren solo la alejaba porque no quería demostrar debilidad ante ella, porque él le había prometido a su madre proteger a Mikasa. Y a ver, puede que una parte de esto sea verdad, aunque del Eren del inicio, que en su mente era titanes y más titanes, permítanme dudarlo. Pero ¿cómo no voy a entender a Eren le moleste que todo el tiempo una chica le esté respirando encima y no lo deje hacer absolutamente nada por cuenta propia? Hay que ser buenos también. A día de hoy, personajes como Hinata y Orihime se las mata por estar detrás del chico que les gusta. Pero Mikasa hacía exactamente lo mismo. Y la excusa para justificarla es que estaba traumada o que era la forma de agradecerle a Eren por salvarla aquel día. Nah, lo siento. La gente no es tan inocente como para caer en esa. O al menos quiero creer, porque hoy en día se dice cada cosa, la verdad. Así que por más que Isayama se ataje de las críticas diciendo que el romance no es su especialidad, siendo que a mi forma de ver logró crear una pareja desde la sutileza y un buen desarrollo construido de forma sana, como fue el caso de Armin y Annie. Encima no sé si terminan juntos al final, porque hasta su conclusión es confusa, pero aquí justamente hay un ejemplo de cuando Isayama se lo propuso, sí creó una buena pareja, sin obsesiones ni traumas de por medio, súper sana y completamente desarrollada, cosa que claramente el Eremika no tiene. Otra pregunta, si este ship estaba tan claro, ¿por qué mierda Eren le pregunta a Seke si lo que siente Mikasa por él es amor? ¿O es algo que tiene que ver con los genes Ackerman? Amigo, te quiso comer la boca, está detrás tuyo siempre, no deja de decir que te ama, que quiere estar con vos todo el rato. ¿Qué verga tenés en la cabeza? ¿O sos un poquito retrasado? ¿Dónde está la claridad aquí? Si el mismo protagonista hace estas preguntas boludas. Y volviendo con los de mapa, amigo, ¿qué es este ending? De verdad, ¿cómo se nota que quieren comprar a los Eremika? Seamos sinceros, tóquense el corazón con la mano. ¿Cómo creen ustedes que Eren podría ir a un paraíso a reencontrarse con Mikasa si es un tipo que hizo un genocidio mundial? En un paraíso reencontrarse con Mikasa es realmente alucinante, y lo peor de todo es que este fandom le compra eso a Mappa. Ahí está, hater. Ahí ves cómo Mikasa nunca se pudo desprender de Eren. Él los ves a ambos en el paraíso reencontrándose nuevamente, para esta vez sí poder ser felices por siempre. Ahí está, papá, ahí está. Y después le caen esa llama por terminar el manga con una invasión a Paradise y un niño posiblemente descendiente de Mikasa que también niegan pese a los obvios rasgos Ackerman, volviendo al árbol donde comenzó toda esta historia. Matan al autor por un final así y aplauden un ending de Eren y Mikasa en un paraíso con flores y demás. Estamos todos locos, hermano. Pero qué hijos de puta son los de Mappa. Le quieren hacer creer al fandom este tipo de cosas sabiendo la clase de consumidores que tiene. Por eso yo siempre digo que los estudios de animación, cuando pueden, también hacen notar la maldad que tienen. Si no, pregúntenle a los fans de One Piece lo que hace Toei últimamente con Sanji. Se me olvidaba. En todo este video no he mencionado lo más importante, el beso de Mikasa a la cabeza de Eren. Bueno, yo me pregunto dos cosas. Primero, ¿por qué Isayama no dejó que Mikasa pueda darle un beso bien de despedida a Eren, sabiendo que ese era su último acto, y se lo dio a una cabeza que ya no tenía conciencia? Y segundo, ¿cuál era la verdadera intención detrás de esto? Porque después salen y dicen que justamente este beso es uno de despedida y simboliza un amor trágico, que esta es una clase de apreciación del folclore japonés para simbolizar un verdadero adiós a un ser que uno amó y demás cosas que se podían haber evitado conjeturar una vez más, como tanto hacen, si el autor lo único que hacía era hacer que justamente Eren y Mikasa se den un último beso y después Mikasa lo decapite y termine con su vida. ¿Tan difícil era eso para una pareja súper compleja y que siempre estuvo ahí? ¿O ahí también te dio vergüenza Isayama? No, gente, perdónenme, pero así no funciona la cosa. Todo
todo demasiado, pero demasiado conveniente. Y hasta parece que fue hecho solo para generar fanservice, para que el fandom no le caiga encima al autor, porque verdaderamente todo esto podía ser ejecutado de una mejor forma, por más contexto y situación caótica que exista. Seamos sinceros, esto no es una pareja de calidad, y mucho menos desarrollada como tal. Pero bueno, la verdad, todo lo que diga a este fandom no le va a interesar, porque no va a aceptar la verdad. Durante tantos años me han dicho un montón de cosas en las redes sociales, me han llegado a acosar, se crearon multicuentas para mandarme mensaje en Twitter, incluso hasta me denunciaron videos de mi antiguo canal, videos incluso en donde ni siquiera hablaba de Shingeki, mucho menos del Eremika. Todo con tal de hacer daño nada más. Así que yo no puedo esperar un recibimiento cálido de un fandom que se molestó por un tweet de PowerPoint, gente, en donde quería hacer algo de Eren e historia, sin necesidad de provocar. ¿Cómo te vas a molestar por un tweet de PowerPoint, hermano? Se enojaron por esto, literal. Miren la cantidad de citas que tiene y son todos los Eremika enojados, boludo. Cuando explotaron de furia por este tweet del actor de voz japonés de Jan. Igual, aquí sí, un poco el seiyuu de Jan fue un poco hijo de puta, la verdad. Lo que pasa es que dentro de este fandom me atrevo a decir que el 80% son adolescentes. Las reacciones que tienen hacia la gente, ya no solo con los que no están de acuerdo con su ship, sino cualquiera que se atreva a mencionar algo de esta pareja que no sean alabanzas o flores, se deja notar. Miren los comentarios como los de esta chica, los he tenido muchas veces. Suponiendo que es mujer la que me responde, tengo que pensar que al llamarme sionista está de acuerdo con una cultura donde literalmente denigran a la mujer, la rebajan a ser un mero objeto para el hombre, la cultura en donde ni siquiera pueden decir algo sin la autorización de su marido, no pueden salir a la calle a menos que sean completamente tapadas en ropa hasta la altura de los ojos o que no tienen ningún tipo de derecho humano. Todo esto ella siendo supuestamente mujer. Tengo que suponer que al decirme esto está ella de acuerdo con esa cultura. En fin, quiero discutir sobre ideologías y creencias, ya que no viene al caso, pero es que literalmente no piensan lo que escriben. Por eso me doy cuenta que la mayoría son pubers que a la primera crítica que les dedique a algo que les gusta, te saltan a lo yugular. Miren a esta otra. O sea, ya no puedo ni poner imágenes de Nino. Básicamente. ¿Cómo que el lugar del planeta que tiene el índice mayor de pedófilos prófugos? ¿De dónde carajo saca este dato esta mujer? Te aclaro que soy argentino por las dudas. País en donde te podría reconocer que existe una gran cantidad de femicidios, por ejemplo. Tampoco tengo 30 años, todavía no. Que yo sepa, Japón está entre los países con más pedófilos del mundo. Y bueno, yo japonés no soy. Igual, ¿saben qué? Bien hecho. Merecido lo tengo acá porque Nino ni mi quintilliza favorita es. Y aquí la quería dejar ver como que sí. Así que bien insultado acá el Chevelea, Nada, fuera de joda. Dicen cualquier cosa. Y para finalizar, quiero decir lo siguiente. El Eremika como ship, pese a lo forzado y muy pobre en cuanto a construcción que es, la verdad que podía ser mejor. Podía ser un ship con mucho potencial. Pero lastimosamente, ya sea por el contexto de su serie, en parte, no en su totalidad, por la, entre comillas, vergüenza del autor, por los indicios pobres que tuvo y por los supuestos hechos que podían haber pasado, pero que no pasaron, no lo fue. Pueden hacer todo el mamo mental que quieran, pero no pueden venir a decir que el Eremika era un ship consentido y que no se dio por ciertas cosas cuando no tuvo un desarrollo desde el inicio. Y todo es improvisado en base a pequeñas cosas que supuestamente Eren en algún punto despierta y que Mikasa viene trayendo desde una obsesión insana por él que alguna vez fue su hermano adoptivo y pasó a ser su supuesto amante. O sea, Grisha le decía hija y ustedes quieren negar que no se criaron como hermanos. La verdad podría seguir diciendo mucho más, pero creo que hasta aquí se entendió perfectamente que este ship solo vive de migajas, vive de supuestos, vive de teorías, de si Isayama decía o hacía tal cosa, de si pasaba esto y no pasaba aquello. Todos son conjeturas. Y si tu ship vive de conjeturas, tan desarrollado y obvio no era. Pudo ser mejor, pudo tener potencial, pero por una cosa u otra no lo tuvo. Y por eso para mí, tanto el ship, pero principalmente el fandom Eremika es el más migajero que he conocido en mi vida. Y mira que hay que superar en esto al Bakudeku, que por años eran los reyes de las migajas. O mejor dicho, las reinas, porque la mayoría eran Fugoshi. Pero bueno, recuerden, si tu ship siempre tuvo sentido, no se basará en supuestos o en manipular situaciones que si se daban de X forma podían cumplir tu pareja. Siempre va a tener algo de sentido si se construye y si se da a entender que pueden ser pareja como tal. De lo contrario, solo va a ser algo forzado y bueno, muy común lamentablemente en los shonen. Pero bueno, pues sé que con esta gente todo lo que dije y siga diciendo va a ser como hablarle a la pared. Lo único que me voy a limitar a decirles es que sigan pensando lo que gusten. Aquí todos podemos pensar lo que quieran. No está bueno que insulten, que manden amenazas, que se creen perfiles falsos para acosar. La verdad todo eso más resta que suma, pero si lo hacen, bueno, lo entiendo. Son pubertos en mayoría
y uno cuando era adolescente hacía estupideces. Es parte de crecer y el día de mañana cuando sean mayores seguramente será una anécdota para que se rían. O sea, se van a enojar con un tipo que hace videos de anime, no jodan. Si se enojan, ya corre por usted, no corre por mí. Sé que este video puede generar controversia, pero como ya he realizado videos siendo lo más respetuoso posible, no diciendo nada y me cayeron con todo igual, bueno, preferí en esta ocasión hacer lo que me salga y salió esto. Se vienen más videos en el canal, tanto de Shingeki, Naruto, One Piece y demás. Vamos a volver con todo de a poquito y ojalá que ustedes me sigan dando ese gran apoyo que me han brindado a lo largo de estos años. Los quiero mucho y nos vemos en la otra.